Bueno, muy bien, y vamos a hablar un poco de economía y sobre todo dos temas que preocupan por una posible suba de precios y cómo incide esto. Por un lado, la suba del dólar y por el otro, la suba de las naftas. Esteban, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Muy bien, bueno, el dólar subió, era esperado, se hablaba de un atraso cambiario, pero fue muy de golpe. Sí, ayer cerró al 17.05, quebró esta barrera de los 17, como siempre hablábamos, si hay atraso cambiario, si sube o si baja. Claro. Como pasa en esto, como bien decía, subió rápido, van siendo 6 días de sube el dólar y cuando siempre supera esta barrera de los 17, antes de los 16, siempre genera, ¿no?, como una sensación de qué va a pasar con el dólar, si hay corrida, si va a seguir subiendo o no. Lo concreto es que acumula un dato que es interesante, porque siempre hablamos del salto brusco o no. Yo tomé los valores que tenía el dólar desde enero hasta hoy. En enero estaba 16,16. Hoy superó los 17, es una devaluación del 5,5%, que si lo mirás en los 6 meses, no es tanto en comparado con la inflación, que tomando las cifras de inflación, las estimaciones de junio, acumula un 12% en el semestre. Está por debajo, totalmente. Claro, pero ¿qué es lo que pasó? Como hablamos muchas veces durante estos meses, el dólar había bajado su valor, mucho ingreso de dólares de las provincias, de algunas empresas y del Estado Nacional tomando deuda en el exterior, hacía que la cotización bajara, entonces estaba incluso por debajo de los valores de principio de año, entonces ahora que sube... De hecho, en realidad el gobierno hablaba en el presupuesto, tenía estimado un dólar de 17 y pico, ¿no? Exacto, 17,90 a 18 para el promedio del año, que es un valor incluso mayor del 17,70 que estimaban en el último, las consultoras y bancos que releva el Banco Central en el último relevamiento de expectativas del mercado del mes pasado. Se hablaba de un dólar a 17,70 para fin de año, que un poco está en ese sendero, habría que ver, bueno, cómo continúa, ¿no? Claro, la clave es que no sea tan de golpe como ha sucedido ahora. Claro, porque eso es lo que más ruido generó, más dudas en cuanto a cómo puede continuar. Si la velocidad de la devaluación, que desde mayo se acumula una devaluación del 7,5%, si ese ritmo se mantiene, si esa velocidad de evaluación se mantiene, bueno, puede trasladar, como vos bien decías al principio, en los precios, que es la otra gran preocupación que hay. Que es la gran preocupación porque aparte, según los antecedentes que hemos tenido, precio que sube, precio que no baja después, ¿no? Exacto. Cuando estaba el dólar en la última subida fuerte, que había sido los 16,50 y más hace unas semanas, cuando hablabas con economistas lo que te decían es que justamente como el dólar había estado en ese valor a principio de año, no había tanto riesgo de traslado a precios, justamente porque los precios de la economía que nosotros veíamos día a día ya habían sido colocados a ese dólar de referencia. El tema es si continúa esa devaluación, cómo afecta, por ejemplo, en el caso de las naftas, como vos bien decías, o en alimentos o en otro tipo de bienes o de productos. Bueno, entonces, ¿esta suba que tenemos ahora de dólar a 17 pesos está relacionada con la suba de naftas? Claro. El gobierno a partir de este año decidió una especie de ecuación, por así llamarlo, que tiene en cuenta el tipo de cambio, el precio de los combustibles y el precio del petróleo, que se cotiza en dólares, como los 3 factores a tener en cuenta para la revisión del precio de las naftas. Como en los últimos días el precio del dólar subió, el peso se devaluó y las empresas petroleras tienen su negocio en dólares, el crudo se compra, se cotiza en el mercado en dólares. Son necesarios más pesos justamente para comprar ese petróleo para refinar. Ahí entonces está la explicación que vos nos estás dando, porque uno lo primero que dice es porque, primero que somos el segundo país más caro de la región, ¿no? El segundo país más caro de la región después de Uruguay. Claro, después de Uruguay. Y después también uno piensa, ¿por qué si el petróleo tiende a bajar en el mundo, acá sube? Justamente lo que ocurre es que el peso se devalúa, se necesitan más pesos para comprar el petróleo en dólares, entonces justamente para mantener esa ecuación es que se tiene que igualar de alguna manera y ¿qué es lo que ocurre? Que el precio en pesos de la nafta sube, aunque por ahí en dólares, por esta devaluación del tipo de cambio, no lo es tan así. Ahora, la incidencia que tiene la suba de precios en el petróleo en toda la economía es enorme, porque uno piensa no solamente en el uso particular de cada uno de nosotros para trasladarse a su trabajo o en el de transporte, los colectiveros, los taxistas, los motoqueros o quien sea, sino también en el traslado de fletes de mercadería de un lado al otro, que obviamente en algún momento van a ser trasladados a precio, ¿no? Exacto, porque ese es un insumo, los combustibles, el gasoil y la nafta, como vos bien decías, insumo clave para el traslado de productos y también para la producción, y eso de alguna manera, por ahí no directamente, pero sí indirectamente, incide después en el precio de otros productos que se mueven en la economía. De hecho, ese es un dato también que preocupa, si querés, al gobierno, porque si bien en la última estimación del INDEC todavía no tenemos el de junio, que ya concluyó, pero en mayo la inflación había sido 1,3% y la inflación núcleo, que es lo que muchos economistas miran, porque
porque no considera ni los precios regulados ni las cuestiones estacionales, como pueden ser frutas y verduras, que suben o bajan de acuerdo a qué momento del año. Había subido 1,6%. Claro. Un número mayor que la inflación general, y eso que te está marcando es que de alguna manera hay una cuestión ahí de precios. Claro. De que tiene alimentos, otro tipo de productos de consumo cotidiano, que no está cediendo tan fácil. Ahora, yo, mientras nosotros hablábamos y damos explicaciones, por qué sí, por qué no, por qué sube el petróleo, si lo habían pautado o no el gobierno y las petroleras, si va a haber una nueva suba dentro de 3 meses o no. Bueno, damos todo tipo de explicaciones. Los empresarios también dan todo tipo de explicaciones y el gobierno da todo tipo de explicaciones. Pero la gente que está en su casa dice, ¿y nosotros cuándo? ¿Y a nosotros cuándo nos toca? Porque a nosotros esto nos pega de lleno y la verdad que se hace difícil el día a día. Sí, básicamente la variable que juega en todo esto tiene que ver con la inflación, porque la expectativa con la que la inflación se diera, de hecho, como bien te decía, y si las consultoras hablan de un 1,3, 1,4, 1,5 para junio, ya hablamos de un 12% de inflación en 6 meses, que es el piso que se había fijado el Banco Central con esa ambiciosa meta, ¿no? Y la expectativa era que la inflación ya hubiera cedido tal vez un poco más y que justamente las recomposiciones salariales o el aguinaldo del mes pasado tuviera como un impacto positivo en el consumo, que justamente como los precios no se resisten a ceder. De hecho, las estimaciones son que entre las prepagas, la suba de las naftas y vacaciones de invierno, la inflación el mes que viene sea mayor que lo que fue en junio. Claro. Entonces eso repercute en el bolsillo justamente de los consumidores, que ven cómo el poder adquisitivo no se recupera. ¿Y cómo esperás que se recomponga la economía interna, ¿no? Que se vea finalmente una reactivación y que la gente empiece a percibirlo? Ese es el otro de los grandes temas, porque el gobierno dice, sí, este año ya estamos creciendo, de hecho muestran esos indicadores donde todos los sectores. Lo que ocurre es que hay algunos sectores que les va mejor, como puede ser el campo, como puede ser la industria automotriz en este nicho, algunos otros sectores, pero que no se ve en el consumo, por ejemplo, que es donde se percibe la marcha, si querés, general de la economía, y que entonces va a ser un desafío, sobre todo en el escenario electoral, pensando en las elecciones del mes que viene y después en octubre. O sea que tranquilamente tenemos que esperar hasta después de octubre y más. Porque después de octubre se empiezan a tomar nuevas decisiones y a partir de allí veremos a ver si finalmente los ciudadanos comunes notamos esto en la economía, ¿no? Claro, como decías también, otro de los datos de meses que viene, después de la suba de nafta de esta semana, la próxima revisión trimestral, que ya está acordada en este esquema de cada 3 meses, sería a principios de octubre, justamente en la antesala de las elecciones. En la antesala de las elecciones vamos a tener seguramente entonces una nueva. Habrá que ver cómo evoluciona el precio del petróleo, el tipo de cambio y los biocombustibles para ver qué se concreta. ¿Pero vos crees que puede llegar a bajar? Y es complicado, pero ¿te acordás que en abril se había dado esta baja? Que a mí igualmente me llamó la atención, digo, porque este anuncio, uno no está acostumbrado a que hagan este tipo de anuncios cuando estás a meses de las elecciones, ¿no? Porque para una campaña esto no te suma votos seguro, no te ayuda. Claro. ¿No? Bueno, habrá que ver. ¿Te acordás que en abril habían bajado el 2,6 el gasoil, 0,1 las naftas? Bueno, no sé cómo... Ahí bien lo dijiste, 0,1 las naftas. Cuando bajan 0,1. Cuando suben 7%. Claro. Ahí está la enorme diferencia, ¿no? Ahí estamos. Por eso pataleamos, de alguna manera. Bueno, cosas que hay que entender. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eleonora. Bueno, seguimos con vos, Diego.